Señal directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Antonio Gómez Reina se encuentra en la misma con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, qué gusto saludarlo y feliz año. Igualmente, Sonia y Belén, feliz año. Bueno, pues hoy recordamos a Daniel Bernoulli, nació el 29 de enero de 1700 en Groningen, Países Bajos, y murió el 7 de marzo de 1782 en Basilea, Confederación Suiza. Daniel Bernoulli provenía de la Sagrada Familia de Bernoulli, que fueron destacados matemáticos y físicos suizos, que destacaron en el mundo científico a finales del siglo XVII. Por iniciativa de su padre Johann Bernoulli, Daniel estudió medicina en la Universidad de Basilea, finalizando sus estudios en 1721. Ya titulado, quiso ingresar como profesor en dicha universidad, pero fue rechazado. En el tiempo que vivió con su padre y su hermano mayor Nicolaus, Daniel amplió sus conocimientos en matemáticas. Para el año de 1723, Daniel Bernoulli participó en la competencia de matemáticas patrocinada por la Academia de Ciencias Francesa, en donde él ganó dicho concurso. Ese mismo año, Christian Wolbach, matemático prusiano, decide publicar la correspondencia matemática que tenía con Daniel Bernoulli. Por su importante nivel de avance matemático, dichas cartas se habían publicado por todo el mundo científico. Y Catalina I de Prusia, lo invita a ser profesor de la reciente Academia de Ciencias de San Petersburgo. Durante sus 8 años en la academia, trabajó en la Academia de Francia, donde también fue reconocido su actividad en esta área, y en las matemáticas, que se desarrolló en forma muy brillante. En su estancia compartió vivienda con el matemático Leonhard Euler, que recomendó el propio Daniel. Para el año de 1732 vuelve a Basilea, donde gana un puesto de profesor en los departamentos de botánica y anatomía. Y para 1738 publica su obra Hidrodinámica, que dio origen a la mecánica de fluidos. Dicha obra expone las bases y comportamiento de los fluidos, y que es como el principio de Bernoulli, este principio que fue una de las bases para este desarrollo de la mecánica de fluidos. Y este principio describe el comportamiento de un fluido al moverse a lo largo de un ducto cerrado. En la dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido líquido moviéndose en un ducto. Y determinar que la energía de un fluido en cualquier momento tiene 3 componentes: la cinética, que es la velocidad del fluido, el potencial o gravitacional, y la energía debido a lo que viene siendo la actitud del fluido. La energía de presión que se mantiene en un fluido, pues determina que la ecuación de Bernoulli tiene varias variables importantes: velocidad del fluido, densidad del mismo, presión a lo largo de la línea o ducto, la aceleración gravitacional, altura o cota de referencia. De igual forma se considera la viscosidad, la fricción del fluido con el ducto, el caudal, la deformación del flujo. La fórmula se aplica a lo largo del ducto y se considera la presión estática y la presión dinámica. Estos conocimientos científicos se aplican en infinidad de tecnologías, entre ellas en las tuberías, en los ductos, en la aviación, en las chimeneas, en barcos cisternas, entre otros. Si al referirnos a tuberías o ductos, podemos señalar que después de 281 años, los ductos de Pemex no han querido controlar los ilícitos sobre ellos. Los técnicos encargados de operación, así como todas las instrumentos sobre los ductos que indican la presión tanto dinámica como estática, así como la velocidad del fluido, entre otras variables, no son consideradas para evitar las llamadas ordeñas de los ductos. En el 2018 se reportaron 12.581 tomas clandestinas. En Puebla se reportaron la mayor cantidad, con 1.815. El estado de Hidalgo, 1.726. Guanajuato, 1.547. Veracruz, 1.338. Estado de México, 1.268. Y en nuestro estado de Jalisco, con el 6º lugar de tomas clandestinas, con 1.263. El gobierno federal inició acciones directas sobre Pemex y sus sindicatos, a movilizar al Ejército y Marina sobre las instalaciones estratégicas de Pemex.
Se vigilan 58 instalaciones, 6 refinerías, 39 terminales de abastecimiento y despacho, 2 estaciones de bombeo y el Centro de Control México. Y lo peor es que todos sabemos que la corrupción de Pemex no tiene límites. Se ha señalado que el 80% de la gasolina robada sale de las instalaciones de las refinerías y que era vendida en los concesionarios de varios estados, y que solo el 20% es por la llamada ordeña de ductos. Esta acción, que inició desde el pasado viernes, ha afectado a 8 entidades inicialmente, que son Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Jalisco. Pero hoy hay otros estados en los cuales están sufriendo lo mismo que nosotros lo hacemos aquí en esta ciudad. En nuestro estado de Jalisco, el suministro se ha visto crítico al cerrar el ducto que viene de Salamanca, y en las gasolineras de la ciudad pues presentan un colapso de sus tanques de servicio. Se tiene que cerrar el servicio por no tener la gasolina deseada. La zona metropolitana bajo su actividad, ya que miles de actividades se han ido colapsando y la actividad económica también ha sido impactada de una forma brutal. Y recordando a Daniel Bernoulli con su publicación sobre hidrodinámica en 1738, que es la base de la mecánica de fluidos, hoy nuestro país vuelve a dar la nota a nivel mundial a través de Pemex y la gran corrupción que impera la empresa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no hay desabasto y que hay que perdonar a los corruptos, así como pide que tengamos paciencia. Pues señor Obrador, ¿en qué país vive? Son cientos de gasolineras cerradas aquí en Guadalajara y en el país. El perdonar a los corruptos motiva la corrupción y que tengamos paciencia. ¿Sabe usted cuántas familias fueron afectadas por no poder llegar a su trabajo o no poder cómo transportar sus productos y mercancías? Si el robo mayor, el 80% está dentro de Pemex, el dejar fuera los gasoductos genera más daño que el 20% que se ha señalado. Y no tiene capacidad en el gobierno para cuidar sus ductos, o será más avanzado transportar los millones de litros por camiones cisternas. Y como ciudadanos exigimos que la responsable de garantizar el suministro del combustible es la Secretaría de Energía a través de la Ley de Hidrocarburos. Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Gracias. Sí, doctor, muchas dudas que siguen en el aire en torno a esta medida que tomó el gobierno federal. Quizá lo que muchos estamos esperando es que empiecen a darse resultados o por lo menos a darse mayor información con respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo y que pues obligaron o los llevaron a tomar esta decisión, ¿no? Sí, es increíble que con toda la tecnología que exista y con todo lo que pues, conocemos, dónde están los ductos, cómo están los ductos, un ducto no se puede abrir nomás por llegar y abrirlo. Lo que son las válvulas, lo que son bajar las presiones para poder perforar y todo, pues viene desde adentro. El Centro México, que es el edificio donde está el sistema de control, que supone que de control tecnológico de los ductos, pues simple y sencillamente no opera. Pero ya después nos damos cuenta de las pipas que se llamaba gasolina negra o gasolina que no tenía registros, que salía de Pemex, directamente de las refinerías, o inclusive de aquellos grandes escándalos de los barcos que se recibían y que en realidad no llevaban gasolina, que se compraban y eran barcos fantasmas. Y el impacto pues, lo tenemos en toda la sociedad. El abrir un ducto, pues dicen, es que hay 3 o 4 perforaciones o ordeñas. Bueno, y la pregunta, ¿no habrá capacidad dentro del gobierno o dentro de las autoridades para poder controlar esto? Hay que preguntar cuántos de estos de cuello blanco, que son los que realmente se roban el 80%, se han robado el 80% del combustible, han sido consignados o han sido procesados. Entonces, pues es una situación en donde la misma Secretaría de Energía o el mismo gobierno federal pues no tuvo el tacto de cómo corregir esto y fue una ocurrencia, o sea, fue una ocurrencia pues, bastante grave que impactó más a la sociedad que en relación al daño que se venía generando continuamente. Claro, y la otra parte también tiene que ver con que nosotros sabíamos, o los ciudadanos creo en términos generales, creíamos
que cuando se hablaba de huachicoleo, esta palabra inventada en nuestro país, tenía que ver con pues este robo en pocas cantidades o en bidones. Nos imaginamos estas camionetas que de pronto aparecían en lugares despoblados, pero como usted menciona, pues en realidad lo fuerte de este negocio clandestino tiene que ver con lo que sucede adentro de Pemex. Sí, hay dos, podemos considerar dos mafias, las mafias oficiales y las mafias clandestinas, o sea, las que están en el campo y las que andan perforando, que están asociadas con las mafias oficiales que vienen siendo Pemex. Hay que recordar que tanto los funcionarios como los sindicalizados, el sindicato de Pemex, pues siempre ha estado en la boca de la corrupción. Y la gran pregunta, pues, ¿dónde está? Hace algunos días hicimos algún comentario por ahí, recordando a Díaz Serrano y todo lo que sucedió en aquellos tiempos, que lo desforaron para poderlo culpar de ciertas cosas, que después lo manejaron políticamente. Hoy sabemos que hay gente muy implicada en esto, y eso de decir perdonamos, pues yo creo que esto no tiene que ser de esta forma. Tiene que tener sus consecuencias cada una de las personas de acuerdo a sus actos. Y si el gobierno federal tiene toda la información, y si tiene un departamento de inteligencia, y si tiene grabaciones de cómo se llevaban a cabo los sistemas de documentación falsa para sacar pipas y pipas, un promedio de 1,000 pipas por cada camión cisterna o llamadas pipas, pues éramos 20,000 litros. ¿Y estos a dónde iban? ¿Cuántos millones de litros de gasolina salían? Hoy nos damos cuenta del impacto que está generando esto. Claro, y además el otro eslabón que empieza también a ventilarse es qué pasa con las estaciones de gasolina, porque claro, esta gasolina que en las cantidades que se roba, pues no podía ser distribuida clandestinamente. Seguramente a lo que vamos a llegar es que buena parte de la gasolina que se vendía era justamente a través de estaciones formales. Sí, muchas veces se sabía y se comentaba que en las estaciones de servicio gasolineras pues era 2 limpias y una sucia, o sea, se llamaba dos bien documentadas y una que era de gasolina negra o gasolina mala vida. Y estoy hablando de las mismas cisternas de Pemex, porque nunca vimos, o raro era que vieras tú un camión cisterna o una pipa, como se llama comúnmente, en una estación de gasolina descargando, casi siempre era oficial. Eran pipas de Pemex, la mayoría de las gasolineras. Entonces ahí tiene que haber una responsabilidad también, perdón, sobre los distribuidores, durante cuántos años estuvieron haciendo el gran negocio. Y lo peor, que a veces te llegabas y te veías ahí los letreros, aquí 6 litros completos, quiere decir que parte de la gasolina robada ya te robaban en lo que decían la carga de combustible, y otros que le ponían otros elementos como agua, pues para vender mayor volumen y no la calidad de la gasolina que se requería. Bueno, pues ojalá que de todo esto salgamos con una solución a este gran fraude que ahora sí podemos asegurarlo se cometía contra los mexicanos. Así es, pues que tengan buen día y gusto saludarla. Muchas gracias, que sea un gran